asociación Circular for the Future. Me toca presentar a Rosa Urdaneta. Rosa es una de las personas que forman parte de la asociación. Está encargada sobre todo de los temas relacionados con la gestión del ocio y la ciudadanía. Es una persona muy válida para la asociación porque cuenta, además de contar con un amplio currículum de estudio, es licenciada en Biología por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Tiene diplomatura en Diseño e Innovación Social y una segunda diplomatura en Economía Social de Mercado. Además es escritora, es diseñadora, nos ayuda muchísimo con las presentaciones de cada uno de nosotros. Es quien ha estado detrás de la mayoría de los diseños de las presentaciones que han visto. Pero además de eso cuenta con una extensa experiencia laboral. Ha sido presidenta de la Fundación de Cultura Chacao, uno de los municipios más importantes de Caracas, en Venezuela, donde logró consolidar la red de bibliotecas del municipio, incluyendo la gestión de proyectos de sostenibilidad en la ciudad. Ha sido gerente de la Biblioteca Los Palos Grandes, otra de las zonas de Caracas importantes, y logró además concretar la primera cubierta vegetal verde de la ciudad, que está ubicada justamente en la sede de esa biblioteca. Rosa nos va a dar la última charla del ciclo, que se titula Ciudad y Ciudadanía del espacio personal al público. Así que sin más damos paso a Rosa para que nos explique la charla. Bueno, hasta luego. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última charla en el marco de un ciclo de charlas que se ha propuesto desde la asociación Circular for the Future. A mí me toca hablar sobre ciudad y ciudadanía, hablar del espacio personal cuando pasamos al espacio público. Como bien dije, este ciclo de charlas está enmarcado en tú eres el protagonista de la economía circular. Nos ha interesado hablar sobre esto porque además de ser la piedra más importante, el camino más importante de esta asociación, nos planteamos cómo acercar, cómo hacer fácil a los ciudadanos los temas quizás más complejos de economía circular. Por eso paseamos por agroecología, por economía, por salud, alimentación, de una manera muy sencilla. Y me toca a mí hablar de nosotros, los ciudadanos, el cual pretendo hacerlo igual de sencillo como mis anteriores compañeros. No quiero dejar de darle las gracias a Condestable porque nos ha ofrecido el espacio, todo el apoyo técnico para que esto se lleve adelante. Ha sido valioso para nosotros porque es ayudarnos a mostrar una de nuestras grandes preocupaciones, como es todo el tema ambiental, todo el tema social, desde la economía circular. Como ya bien dije, hablo desde la asociación Circular for the Future. Somos una asociación sin fines de lucro, con una visión holística. Hablamos de salud, bienestar, del desarrollo personal, de modelos económicos, pero sobre todo desde la parte social. Personas, planeta, prosperidad, paz, alianza son nuestras líneas importantes sobre las que creemos que debemos caminar. Como dijo bien Pedro, también un grupo de personas, de ciudadanos con diversas áreas de conocimiento, unidos por valores comunes, con un compromiso sobre el bienestar individual y colectivo. Y entonces, me atrevo yo a comenzar hablando de hablar de economía circular y de los ODS. No es sino, y como bien sabemos, desde los años 60 que se está hablando de proteger el medio ambiente, de tomar en cuenta que estamos viviendo con recursos finitos. Y ha habido pues muchas propuestas a lo largo de estos años hasta que llegamos a empezar a trabajar directamente en la economía circular, los conceptos de economía circular. Y en el 2015 pues tenemos a la mano las 17 ODS propuestas
de las cuales nosotros nos hemos paseado en esta serie de conferencias por la 13, Acción por el Clima, por la producción y consumo responsable, la 12, por la número 3, Salud y Bienestar, y por la 11, que de alguna manera tengo parte de la responsabilidad para hablar de ella. Y entonces, ¿por qué de las ODS a ciudadanía, a ciudad, a espacio público? Porque a lo largo de mi trabajo en gestión pública hay un tema que a mí me fascina, me atormenta, no me deja dormir y me alegra, que son temas, la ciudad, la ciudadanía, los ciudadanos. Y si yo mezclo eso con economía circular, pues en economía circular hablamos de 2C, como es comunicar, como es cooperar, pero hablamos de 9 Rs. 9 Rs que es la línea, es un camino que propone la economía circular para lograr menores impactos en el ambiente. Y podemos hablar de repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar. Por último, reciclar como última opción para recuperar energía. Pero todo eso está enmarcado y todas estas R tienen en común algo que yo veo claro, pero que trataré de convencerlos de que es así, como son ciudadanos. Uy, se desapareció esto. Un segundo que se me desapareció la presentación. Les pido disculpas, pero tuvimos un problema técnico, pero ya lo vamos a solucionar, no nos dejen. Sí. Aquí estamos otra vez. Ok, las 9 R y las 12 pues tienen algo en común, que es, no me pasa la presentación. Ya, perdón. Que somos nosotros, los ciudadanos. Y desde ahí es que yo creo que debemos empezar a hablar, porque somos nosotros finalmente los responsables, los que podemos tomar acciones, porque si vamos para atrás, detrás de refabricar, puede estar la empresa privada, pero está un ciudadano. Si hablamos de repensar, también un ciudadano. Y así podemos aplicar cualquiera de estas R, pero siempre por detrás estaremos nosotros, los ciudadanos. Lo que nos lleva a hablar de lo que yo consideré importante para esta corta charla que compartiremos. Y me planteé hablar de ciertos comportamientos, actitudes, las percepciones, las motivaciones que tenemos como ciudadanos en relación a la sostenibilidad y de cómo podemos adoptar prácticas de economía circular. Cómo podemos adoptar, pero cómo las vemos. Y finalmente, hablar de unos ejemplos de prácticas locales, nacionales y prácticas internacionales. Todas dirigidas a la implementación de la economía circular. Y entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que tenemos que hablar de un cambio sistémico y hablar de retos, pero el reto está planteado desde 3 ejes: las empresas, la administración pública y otra vez nuestro megatema, los ciudadanos. Es decir, estamos hablando de 3 patas y de 3 áreas de responsabilidad, y cada una tiene su peso específico. Desde las empresas, bueno, las empresas tienen varias opciones. Quizás la primera es un terreno que tienen que recorrer, que intenten transformar los modelos que ya tienen o que se creen con procesos desde el inicio exclusivamente circulares. ¿Cuál es la otra pata? La administración pública. Ya, como comenté antes,
desde el año 60 se viene hablando de este tema, pero formalmente en el 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, pues la Unión Europea se propone un plan ambicioso de acción a favor de la economía circular. Eso cuando hablemos de los ejemplos a nivel de la Unión Europea, a nivel internacional. Pero también me es importante hablar del plan que tiene Navarra. Yo vivo ahora en Pamplona. Navarra se convirtió en mi nueva localidad. Pamplona es mi ciudad y me ha tocado y me gusta investigar sobre lo que se está haciendo acá. Entonces, vamos a la tercera pata, que son los ciudadanos. Y vamos a ir viendo por qué somos importantes en este tema de economía circular. Bueno, nada más y nada menos porque el 54% de la población vive en las ciudades. Y lo que se espera para el 2050 es que más del 66% de las personas estemos en las ciudades. Que además las ciudades consumen el 75% de los recursos naturales, que producen el 50% de los residuos y que tenemos una responsabilidad de generar más del 60% de los residuos de las emisiones de gases invernaderos. Es decir, tenemos una responsabilidad importante. Entonces nuestro comportamiento es clave para el cambio, para dar un cambio en el desarrollo sostenible. Y aquí me voy a los números de las diferentes investigaciones que he hecho en relación a esto. Una que me ha parecido muy interesante, que se llama Los Ciudadanos y la Economía Circular, de una fundación que se llama CREAFUR. En el año 2018 hizo un trabajo de investigación estadístico en España. Entrevistó a un poquito más de 3.000 personas, estuvieron involucradas empresas privadas y estuvo involucradas agencias gubernamentales, y nos enseñan estos números que nos llaman la atención. Casi el 59% de los ciudadanos nos sentimos que estamos bastante concientizados, que tenemos conciencia sobre el tema del cuidado del ambiente. Pero de ese porcentaje que hablamos de tomar conciencia, no estamos hablando de acciones todavía, creemos que los responsables y la parte más importante de esa responsabilidad está en los gobiernos y en las empresas, y además los consideramos menos concientizados. Esos son números que nos llaman la atención y que debemos tomar en cuenta. Y entonces nos preguntamos, y se preguntaron ellos en esa encuesta, además de los gobiernos y las administraciones y las empresas privadas, pues tenemos que tomar en cuenta que la actitud y el comportamiento de los ciudadanos es importante, es relevante. Y cuando vemos, por ejemplo, según esta encuesta, que casi el 74% de los ciudadanos en España cree, la conciencia de la que habla es la de yo tengo conciencia ambiental, tengo una conciencia que considero sostenible, pero eso no implica que yo haga necesariamente un cambio en mis hábitos. Es decir, solo un 15% entiende que tomar conciencia no es suficiente, sino que además tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y además nos vemos como en un porcentaje menor en responsabilidad con respecto a la Unión Europea o respecto a las empresas. Es decir, seguimos poniendo la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad fuera de nosotros. Y entonces
se pudieron identificar 4 tipos de perfiles de ciudadanos en el marco de este estudio de Crea Future, que yo digo que inclusive los que nos están acompañando hagan un ejercicio a ver dónde están, ¿no? Y salieron 4 perfiles que son interesantes, ¿no? Los concienciados, los impredecibles, los tradicionales y los despreocupados. Y a ver, fíjense, los concienciados dicen que tienen una conciencia sobre el cuidado del ambiente, que están informados sobre los temas relacionados a sostenibilidad, que son los que están interesados en reparar, que separan los residuos, que se mueven, están de acuerdo con las medidas que se toman con respecto a la sostenibilidad, pero que son pesimistas, creen que los cambios no se van a dar. Después están los impredecibles, y esos impredecibles están en un rango de aproximadamente de 18 años a 44 años. Viven en ámbitos urbanos o semiurbanos. No tienen un tema constante sobre la sostenibilidad, entran y salen a tener cambios de conducta con respecto a la sostenibilidad. Sí les interesan los productos reutilizados, reparados. A veces entran y salen en el tema de reciclar. Tienen intereses sobre el reciclaje de envases, pero muchísimas veces tiene que ver también con el diseño de los mismos. Y son los optimistas en este caso, ¿no? Y después tenemos a los tradicionales, personas de más de 45 años, en este caso jubilados o parados, no usan casi los medios colectivos, sus hábitos que tienen que ver con sostenibilidad están enmarcados en el reciclaje, creen que los responsables de los problemas ambientales los tienen el gobierno y las empresas privadas, no compran online, compran en ofertas. Y finalmente están los despreocupados, que son los jóvenes que van de los 18 a los 29 años, tienen menos conciencia con respecto al ambiente, son los que menos reciclan, sí reparan o compran productos de segunda mano, no les interesa el tema de la compra de proximidad o el comercio justo, y no les interesa mucho el tema de cambiar los comportamientos. Entonces, bueno, yo creo que esto es un material interesantísimo porque de aquí nosotros podemos sacar información, tanto las empresas como los gobiernos locales, para tomar acciones que afecten, que les lleguen a estos grupos, ¿no? Y entonces, haciendo como un gran resumen, hay 3 áreas importantes en estos grupos. Por ejemplo, el concepto de economía circular, pues 2 de cada 10 españoles conoce el concepto. Un concepto que ya es importante, que es del primero que deberíamos salir, el primero que deberíamos entender. En general, también los ciudadanos no se muestran proactivos a cambiar sus hábitos. Muchos se han quedado en, no compro bolsas de plástico o cambio el tipo de bombillos que tengo en la casa, pero hay más cosas que podemos hacer que los ciudadanos pues deberíamos involucrarnos, ¿no? Otro tema importante que sale de toda esta investigación es que los ciudadanos
critican que hay poca información sobre los temas sobre sostenibilidad. Y entonces que debería haber más información para ello, que debería informarse más. Eso sale en la encuesta y es interesante porque es la visión desde el ciudadano que quizás lo más lejos que llega es a buscar en internet, a buscar en las redes, que también debo acotar que las redes han servido para ampliar un poco más el tema, pero que todavía nos sentimos desinformados. Y entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos los ciudadanos? ¿Qué le pedimos a la empresa privada? ¿Qué le pedimos a los gobiernos? Pues que la administración pública force, incentive, presione a las empresas para que tengan un comportamiento más sostenible. Y así nosotros nos podemos ver beneficiados de eso. Que la administración pública, entre muchísimos ejemplos que podemos dar, tome acciones contra las empresas, multas, que esté más encima de ellos. Pero, a ver, también también nos piden, se ve ahí que las empresas nos ofrezcan productos, nos den ofertas para productos sostenibles, por poner ejemplos, que nos faciliten devoluciones de envase, que den descuentos de prendas para reciclar. Es decir, también seguimos pidiendo desde el ciudadano, le pedimos a las empresas y le pedimos a la administración pública que haga cosas. Pero yo aquí voy, y para empezar a redondear, a insistir en proposiciones. Primero, destacar que vuelve a ser importante el comportamiento de nosotros como ciudadanos. Que la economía circular debe ser vista en una visión sistémica, es decir, son tres patas que estamos, tres áreas, tres esquinas, tres aristas que estamos involucrados en estos cambios, que deben haber colaboración entre entes públicos, entre entes privados, entre el tercer sector, entre la ciudadanía. Es importante porque es el camino para implementar modelos circulares, que son los que necesitamos para cambiar los modelos de producción, pero también los modelos de consumo. Y es ahí donde está nuestra parte. También queremos que el consumidor, el usuario, tenga una mayor conciencia del tema ambiental, del tema de sostenibilidad. Y ahí también podemos pedir, podemos proponer mensajes claros, mensajes directos, no globales, no genéricos. También podemos plantear que se debe comunicar de una forma más clara los esfuerzos que hacen las empresas, porque hay muchos consumidores, muchos usuarios, muchos ciudadanos que quizás no conozcamos prácticas sostenibles y prácticas de economía circular que ya se vienen dando. Y por supuesto que las administraciones públicas potencien modelos hacia un tema de circular. Y para ir como ordenando y finalizando esta pequeña charla que me atreví a darles, ya hemos visto por un lado y he insistido mucho que quiénes son las aristas, quiénes estamos en los niveles de responsabilidad. Pero hemos visto puntos que no son tan buenos, puntos negativos, puntos positivos,
pero yo quisiera ahora entrar en ejemplos positivos, ejemplos interesantes que se están haciendo en el mundo sobre economía circular y cambios que están dando ciudades, localidades y ciudadanos en esta área. Por ejemplo, Ámsterdam, que es pionera en economía circular y sostenible, pues desde el 2015 ya Ámsterdam viene dando cambios como ciudad. Ya se habla tranquilamente de economía circular y sostenible, desde iniciativas municipales, ¿no? Fue la ciudad que llevó a cabo pues, un cambio directo al metabolismo urbano de la ciudad y habló de recursos, de materiales, de residuos. Yo les invito a buscar ejemplos de Ámsterdam, que hay montones. No es mi especialidad, no voy a entrar en detalles en los cambios, pero lo quiero dejarles un sabor en la boca de buscar qué está haciendo Ámsterdam. Hay ejemplos maravillosos, por ejemplo, en el África subsahariana, en Dakar, en Nairobi, en Yaoundé, donde ya se están construyendo casas de plástico. Y no solo de plástico, sino ya de plástico reciclado. Y se habla de ciudades y de proyectos innovadores centrados en las personas. El proyecto de Barcelona Sostenible, que es amplísimo, que está lleno de ejemplos. Empiezo hablando, por ejemplo, maravilloso, aquí en España, Vitoria-Gasteiz, que fue declarada en el 2012 Capital Verde, con su anillo verde. Y siguiendo este ejemplo, Barcelona se suma con uno de los ejemplos que puedo ponerle, que es incrementar la cobertura verde por metro cuadrado por ciudadano, por habitante. Y estamos hablando que quieren llegar, que hablan de casi 3.000 hectáreas. Y todo otra vez de la mano de la ciudadanía, y estamos hablando de administraciones públicas. Y ya para cerrar, también por supuesto de Navarra, hablar de Navarra, pues Navarra ya tiene una agenda para el desarrollo de la economía circular con un horizonte en el 2030, en el 2030. Una agenda que habla de objetivos y líneas de trabajo, que habla de sostenibilidad, que habla de lucha contra el cambio climático, que habla de una transición a la economía circular, desde una perspectiva transversal. Una agenda que se monta desde la administración pública, pero que se encargó de hablar con los ciudadanos, y con los ciudadanos expertos y no expertos, con lo que soñábamos como ciudadanos para Navarra, y cómo nos podríamos ver en el 2030 como una comunidad donde se aplique, se trabaje y se crea en la economía circular. Bueno, un poco por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Me disculpan las fallas. Yo he ido tratando de investigar muchísimo sobre economía circular, pero desde el punto de vista, como dije al principio, del ciudadano, que es mi debilidad, que soy yo. Para ir cerrando, pues, nosotros desde Circular, desde la asociación, no solo nos dedicamos a dar charlas, a dar asesoría, sino tenemos también un programa en línea todos los jueves que toca temas de economía circular, pero con las personas. ¿Qué está haciendo el ciudadano desde sus posibilidades en aportes en cambios de conducta? Y ya como esta es la última charla, pues voy a tener a Pedro, si no me equivoco, que nos va a acompañar para dar un cierre sobre estas 6 charlas. Espero que ya para el año que viene podamos seguir trabajando en esto. Les agradezco su compañía y pues toda su atención. Ahí están nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en
en Instagram y en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Condestable, a Fermín, que cree en nuestros proyectos y que nos apoya. No sé si hay comentarios, no los veo desde acá. Vamos a... Un segundo. Ay, A ver si hay preguntas en el chat. ¿dónde está el chat? ¿Dónde pone más? Ajá, voy. Ahí. Y a un chat en rojo. Chat en rojo. Ok. Nada, no veo preguntas, veo agradecimientos. Pues agradecimientos tengo yo. Veo que está por aquí Argenis Lugo, Giovanni Siem. Yo quisiera tener, antes de cerrar, unas palabras especiales por 3 personas. Por Argenis y por Giovanni, que desde hace muchísimos años llevan toda la parte de sostenibilidad de la Universidad Central de Venezuela. Es un equipo con muchísima experiencia y que en el 2015 yo tuve la oportunidad de aprender y de seguir aprendiendo de ellos el área en los temas de sostenibilidad. Han sido unos maestros para mí, importantísimos, y sin lugar a dudas también a Sandra Guevara, que me ha dado esta oportunidad y me ha hecho querer más, cada vez más, estos temas de economía circular. Pues creo que los dejo con Pedro para cerrar esta línea. No sé si Sandra está... Sí, pueden reactivar ellos sus micrófonos o sus cámaras si quieren. Pueden ustedes activar sus micrófonos y sus cámaras, me informan por acá. Yo me traigo a Pedro para acá. Muchísimas gracias por todo. Creo que quería realizar, no sé si lo va a realizar Pedro o lo va a realizar Sandra, una despedida del ciclo, una reconciliatoria por mi parte. Y me gusta también el nivel que habéis dado a este ciclo. Las conferencias han sido súper interesantes y, como ha dicho mi compañero, estaremos pendientes de tenerlas todas subidas en web y poder... El vídeo, si puedo ahora, no puedo hacer el vídeo, ya lo siento que no me veis, y tenerlas, y esperemos que esto continúe, esta colaboración, y podamos anunciarles algún otro tipo de actividad para el siguiente cuatrimestre. No sé si o Sandra o Pedro, cualquiera de los dos, para realizar un cierre. Muchísimas gracias a Círculas por el tiempo. Ok, no, yo... Hay que quitar el... Sí, No sé si Sandra... ¿Está hablando Sandra? Porque no, es que no me están escuchando por lo siguiente. A ver, ay, no les escuchamos. A ver, vamos a dejar de compartir un segundo, porque tenemos el altavoz silenciado. Ah, ok. Vamos. Ahora si nos hablan, sí les escucharemos. A ver, Sandra, ¿te escuchamos? Bueno, no puedo activar mi cámara, no sé, supongo que hay una restricción para activar las cámaras. ¿Está permitido? No. Está permitido. Me parece que tiene que autorizarme Javier. Pero le puede dar, sí. Si tú le das a la cámara, te debe salir. No, me dice
no puedes porque tu host lo ha parado. Ahora. A ver ahora. Sí. Ahora sí. Ok. Vale. Bueno, Hola. muchísimas gracias. Ante todo, como decía Rosa y Pedro, la verdad es que lo más importante es dar las gracias a todo el equipo de Condestable por todo este apoyo con el que hemos contado. Me hubiera encantado estar allí personalmente para expresárselo, pero fundamentalmente, por supuesto, a Fermín Llorente, a Javier Trías, a Elur, a Nuria y a todo el equipo que seguramente me voy a olvidar de nombres, a Miriam, en fin. Ha sido muy grato trabajar con cada uno de vosotros en el desarrollo de esta charla, de este ciclo de conferencias, y sobre todo que nos hayan permitido, con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, poder llegar a la ciudadanía, compartir nuestra visión de lo que es el rol tan importante que tenemos en el cambio sistémico que implica la economía circular. Como hemos visto a través de todo el ciclo, hemos pasado, como ha mencionado Rosa, por temas muy diversos. Hemos visto la economía circular desde el punto de vista de una persona normal, corriente, un ciudadano o ciudadana que se enfrenta a una decisión de compra, por ejemplo, y cómo esa decisión de compra puede apoyar un sistema o apoyar otro. Hemos visto que ya lo de las 3 R's se nos quedó pequeño y que la economía circular nos plantea 9 R's o muchas más, como decía Rosa. Hemos hablado también del vínculo que tiene esto con nuestra propia salud, porque asimismo, como hemos visto, la parte de materiales, del flujo de materiales, del flujo de productos, de nosotros como usuarios, usuarias y también como hogares en los que se pueden introducir prácticas más sostenibles con agroecología, con conservación de alimentos, como comentó Cristina Gomara, o agroecología como nos introdujo Estela Trujillo. También hemos visto que todas esas prácticas, todos esos hábitos también construyen y tienen un impacto en nuestra propia salud. Como bien nos comentó Javier de la Rica, que es el médico del equipo. Así que, bueno, hemos pasado por estos diferentes aspectos, siempre para destacar que tenemos la posibilidad de generar un cambio desde la ciudadanía también. Como decía Rosa, sí es verdad que tenemos esa impresión de que las administraciones o las empresas son quienes tienen que tomar IVA porque tienen un mayor peso en lo que hagan. Pero también las personas en nuestros diferentes roles, tanto como educadores, como usuarios de servicios públicos, privados, de empresas, o como trabajadores o trabajadoras en un determinado lugar, podemos o bien facilitar o bien tener nuestras resistencias para que estos cambios se den. Y es efectivamente lo que queremos hacer llegar, estas maneras sencillas de introducir nuevos hábitos y nuevas prácticas en nuestra vida cotidiana que nos permitan apoyar un nuevo sistema económico que sea más humano, más digno, porque no solamente se trata de materiales, se trata de personas, de talentos, de creatividad, de aportes de diferentes áreas. Y eso que decía Rosa, ¿no? Desde la decisión que toma una persona como ciudadano hasta el impacto que genera en toda una ciudad. Imagínense 7.000 millones o 8.000 millones de pequeñas acciones, todas sumadas. Ese es lo que define la ciudadanía. No sé si mi compañera Estela Trujillo, que también está por allí, quiere añadir algo. Y bueno, buenas noches a todos, igualmente que ustedes, Dani, gracias por Condestable y a todas las personas que estuvieron implicadas en que no
Eso es algo muy importante. Bueno, lo que quería era aprovechar para decir que esta charla con la que cierra el ciclo es de gran importancia porque de alguna manera nos hace reflexionar a todos que los procesos de desarrollo humano sostenible tienen que garantizar la igualdad de oportunidades para todos, donde nosotros pasemos pues, los intereses económicos solamente y que haya principios bioéticos que respalden todo ese proceso de economía circular, donde se tomen en cuenta factores sociales, ambientales, económicos, tecnológicos y nos hagan reflexionar sobre nuestro papel, no desde afuera viendo a través de como si estuviéramos viendo a través de la ventana, como yo les dije cuando hicimos la charla de agroecología, sino que nos metamos adentro de la casa y trabajemos en todas esas iniciativas donde los valores, donde nuestra ética debe estar siempre por delante para que pues ese proceso circule como debe ser. Gracias. A mí también me gustaría agradecer a todos los que nos han apoyado y a las personas que han estado interesadas en las charlas. Y me gustaría también lanzar como una pregunta, porque hemos puesto nuestras redes y nos parecería como asociación interesante que todo aquel que tenga alguna duda o que quiera, no sé, poner sobre la mesa algún tema nuevo que no hemos tocado o alguna pregunta que quisiera que desarrollemos en un tema en particular, que por favor nos escriban a través de alguno de nuestros canales para tenerlo en cuenta en posibles charlas, conferencias o temáticas que utilicemos, no sé, porque hemos tocado los puntos que nos parecieron importantes para el tiempo que teníamos y las charlas que teníamos disponibles, pero hay otros muchos puntos que tocar o que mirar o que ver o incluso profundizar en algunos de los mismos temas que hemos tratado. Entonces los exhorto a quienes nos vean en directo, nos han visto en directo, y a las personas que vean luego las charlas colgadas en internet, que estamos abiertos a cualquier pregunta, duda, sugerencia que quiera que tomemos en consideración. Y la verdad que bueno, muy contentos de que hayamos tenido este apoyo para poder llegar a la ciudadanía en general y poder expresar las ideas que tenemos en la asociación. Y desde luego, como ya varios de los que han participado han comentado, es muy importante el poder nuestro como ciudadanos, porque es que sin eso no se cambia nada. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Gracias. No sé si tú quieres decir algo. No, ya para cerrar, la idea de estas charlas y sobre todo el tema de ciudadanía no es que nos sintamos regañados como ciudadanos, sino más bien estimulados a buscar nuevas prácticas o buenas prácticas para que nuestras ciudades sean sostenibles, que estén insertadas dentro de la economía circular. Nada, muchas gracias y los esperamos en un nuevo ciclo.